Señor, tú eres grande, eres fiel y verdadero. Ahí donde está, levante sus manos a Él, pero con sus manos su corazón, y dígale: Señor, yo dispongo mi corazón para ser ese adorador que tú quieres. Oh, Santo, te damos la gloria, te damos la honra. Oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Necesitamos tu presencia, Señor. ¿Quién soy yo si tú no estás conmigo? No soy nadie si no estás
Muy buenos días, iglesia. El día de hoy también es un día muy especial. Hoy tengo el honor de presentar a la familia Estrada López con su precioso hijo Juan Felipe. Es una familia que se viene congregando con nosotros, que se ha conectado ya desde hace algún tiempo y ha venido recibiendo palabra. Han llegado a los pies del Señor, tienen ese firme propósito de continuar caminando con el Señor Jesucristo y han decidido presentar la vida de su hijo Juan Felipe delante de Dios. Como les he dicho, el bautismo de niños no es bíblico, pero presentar los niños delante de Dios sí lo es. Lo vimos como sucedió en la vida de Samuel y cómo sucedió en la vida de otros personajes bíblicos a quienes sus padres presentaron sus niños pidiéndole al Señor que bendijera sus vidas. Y el día de hoy quiero pedirles eso, que oremos como iglesia por esta familia preciosa que Dios ha traído a esta congregación y que oremos por la vida de Juan Felipe, para que su vida sea un reflejo del poder de Dios, para que su vida sea un reflejo del amor de Dios. Entonces, iglesia, les pido que oremos por la familia y por el niño, y a continuación también los padres van a hacer una oración bien especial por él. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por la familia Estrada López, Señor. Gracias porque tú los juntaste a ellos. Estaban tus planes, Señor. Gracias por ese precioso fruto de amor, Juan Felipe. Gracias por su vida. Gracias por lo que tú has hecho en el corazón de sus padres a través de la vida de este niño. Oro, Señor, para que sea un niño obediente, lleno de ti, que pueda ver en sus padres un ejemplo y un modelo a seguir, que pueda ver a Cristo Jesús reflejado en sus padres. Hoy te doy gracias por esta familia, te doy gracias por la vida de este niño precioso. Oramos, Señor, para que sea tu mano sobre él, guardándolo, guiándolo y protegiéndolo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Estrada, mi esposa Mónica López, mi hijo Juan Felipe. En esta ocasión queremos ofrecer al niño a la iglesia, a Dios, pues también dar gracias por esta gran bendición que es tener un hijo, que haya llegado a nuestras vidas, a arreglarla, a darnos muchas bendiciones y queremos que nos acompañen en esta oración. Bueno, Señor, primeramente venimos delante de ti agradecidos por nuestro hogar, por nuestra familia, por esta hermosa bendición que ha llegado a nuestras vidas hace 1 año y medio, que es Juan Felipe. Esta oración es especialmente para entregártelo, Señor, para que seas tú guiándolo y protegiéndolo todos los días de su vida, para que tú lo tengas en tus manos, Señor, para que nos hagas mejores padres a nosotros, para guiarlo y siempre estar al lado de él. Te pedimos, Señor, por nuestro hogar y que todas las personas del mundo se encuentren bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Feliz día. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Muy buenos días a todos, qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes, tener de nuevo la oportunidad de llegar a sus casas, a sus familias, a sus hogares con una palabra que viene de parte del Señor para todos nosotros. Como saben, hemos venido hablando de una serie de enseñanzas de stop al autoengaño o stop al engaño. Algunos lo llaman autoengaño, otros engaño, pero creo que ha sido una buena oportunidad de desarrollar estos temas porque nos va a dar claridad, nos va a ayudar a identificar cuáles son las áreas de nuestra vida en las cuales tal vez hemos estado engañados, y eso nos puede llevar a vivir una vida en libertad, una vida abundante, que es lo que el Señor quiere para ustedes y para mí. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer una oración, entregarle este tiempo al Señor, darle gracias a Él
por todo lo que Él está haciendo aún en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Que usted y yo podamos tener una palabra de Dios es una bendición, es un privilegio. Entonces, Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos das de iniciar hoy con tu palabra. Gracias, Señor, porque esto no es palabra de hombre, es palabra tuya, que nos edifica, que nos transforma, que nos libera. Gracias, Señor, por esta serie de enseñanzas. Sé que hay libertad en el nombre de Jesús y sé que tu propósito es que cada creyente pueda encontrar esa libertad en ti y pueda experimentar ese poder vivir en libertad de la esclavitud al pecado, en libertad de este sistema que quiere esclavizar a las personas. Yo te doy gracias, Señor, porque estamos conociendo tu verdad y esa verdad nos libera. Amado Dios, hoy quiero colocar delante de ti mi vida y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que limpies todo mi ser, que hagas de mí un instrumento útil en tus manos, limpio, para poder llevar esta palabra de parte tuya. Y oro por aquellos corazones que hoy me van a escuchar. Oro, Señor, para que esos corazones sean tocados por tu palabra, sean corazones transformados por tu palabra, sean corazones, Señor, en los cuales haya buena tierra, para que esa semilla pueda dar fruto y pueda dar un fruto que perdure. Y te entrego este tiempo en tus manos, te entrego mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué chévere que podamos hoy continuar con nuestra serie de enseñanzas. Y antes de empezar la enseñanza como tal, quiero recordarles la importancia de dar, la importancia de no abandonar ese hábito y ese principio que el Señor nos ha enseñado en su palabra, que es abundante, en donde el primero que da es el Señor. Él es el primero que da. Ya nosotros damos de lo que hemos recibido, pero lo importante es que lo hagamos desde nuestro corazón, que lo hagamos con una buena intención, con una buena actitud. No olvidemos eso. Dar no es disminuir, dar es multiplicar. Y por toda la Escritura usted puede ver ese principio. Cómo Dios bendice a aquel que da. Y Dios multiplica a aquel que da. Entonces, allí donde tú estás, yo quiero que eso que tú has destinado y has apartado para el Señor, lo coloques en el lugar que has dispuesto para eso. Y quiero que oremos por tu vida y por esa ofrenda que tú has preparado ya desde hace tiempo en tu corazón para dar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición que nos das de poder dar. Hay muchas personas que por diferentes circunstancias no pueden dar, no han tenido los recursos para dar. Pero a muchos de nosotros, Señor, se nos está dando esta oportunidad, la oportunidad de dar generosamente, con una actitud correcta, con un corazón limpio. Señor, hoy bendecimos esas ofrendas, hoy bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tu favor esté sobre nosotros, que seas tú, Señor, abriendo puertas laborales a aquellos que están sin trabajo, que seas tú usando personas alrededor de aquellos que están padeciendo necesidad de alimentos, de medicamentos, de vestuario. Oramos, Señor, para que puertas se abran y para que estos recursos también puedan llegar a esas personas. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como les había contado, estamos en una serie de enseñanzas en donde queremos colocarle un freno al engaño, en donde queremos no desaprovechar el potencial que Dios nos dio. Mira, cuando el Señor Jesucristo
te diseñó, te creó, te salvó en la cruz. Él lo hizo para que tú y yo viviéramos vidas de libertad, de poder, en lo sobrenatural, con los dones del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, con su poder. Pero cuando vemos lo que está sucediendo en la vida de muchos creyentes, vemos que no se está viviendo con respecto a esa expectativa de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero no es porque Él haya fallado en algo, no es porque a Él le haya hecho falta por hacer algo, no, Él ya lo hizo todo. Él dio la provisión, Él envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. Él nos dio al Espíritu Santo, que es el Consolador, es nuestro guía, nuestro consejero. Él nos ha dado lo que necesitamos para vivir en libertad del engaño. Nos ha dado la verdad que está expresada en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar una riqueza espiritual. Podemos encontrar un mensaje de Dios que nos libera del engaño, del pecado, de la maldad. Si usted ve a través de la Escritura, Él siempre liberó a su pueblo. Él siempre liberó a Israel. Lo liberó de Egipto. Lo liberó del imperio babilónico. Lo ha liberado de sus enemigos, de los reyes de Asiria y de todos los enemigos que habían estado a su alrededor. Él siempre ha querido y quiere liberar a su pueblo. Así que tú que me estás escuchando, si sientes que eres esclavo de algo, que hay un hábito que está esclavizando tu vida, o que hay una mentira que te está llevando a una vida de esclavitud, una creencia errónea acerca de quién eres tú y acerca de quién es Dios, yo te invito a que veas esta serie completa y que puedas seguir paso a paso lo que hemos venido enseñando para vivir esa vida de libertad. Dios no quiere que tú seas esclavo del pecado. Dios no quiere que el enemigo gobierne tu vida. Él te quiere dar libertad de la esclavitud. Y el día de hoy, en nuestra serie de Stop al Engaño, hay una enseñanza que quiero dar el día de hoy y tiene como título El engaño de no creer en ti. El engaño de no creer en ti. Dios nos creó, nos formó, nos dio habilidades, nos dio talentos, nos dio capacidades para que nosotros diéramos fruto. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces nosotros no estamos creyendo en nosotros mismos. No estamos creyendo en lo que Dios ya nos dio. Dudamos de nuestra capacidad, dudamos de nuestro potencial, dudamos de los talentos que Dios nos dio y no le sacamos provecho. Somos como, haga de cuenta, los postes de la luz. Usted ve un poste de luz en la calle y un poste de luz tiene un gran potencial. Pero ¿qué sucede si se desconecta de ese poste la energía? Pues no va a servir para nada, porque no va a alumbrar. Esos postes fueron diseñados y fueron colocados para que alumbren a otros. De la misma manera, cuando no creo en lo que Dios ha hecho en mí, cuando no creo en lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy desaprovechando ese potencial que Él me dio y estoy dejando de brillar. Por eso es importante que entendamos algunas cosas y algunos principios. Uno es, si ves el valor que Dios ha puesto en ti, puedes creer en ti mismo y añadirte valor a diario. Lo repito, si ves el valor que Dios ha puesto en ti, puedes creer en ti y añadirte más valor a diario.
Hay personas que no creen en ellas mismas. Hay personas que no ven el valor que Dios ha puesto en ellas. Mira, tú eres tan valioso para Dios que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto demuestra Dios su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo sé que hay personas que tal vez no creen en ti. Desafortunadamente, en los entornos familiares, a veces hay un ambiente tan tóxico que las personas entre familias no creen en ellos mismos. De hecho, te doy un dato curioso. En una parte de la Biblia, no recuerdo en este momento exactamente dónde está, pero tú la puedes buscar, dice que los hermanos de Jesús no creían en Él. Imagínense ustedes, los hermanos de Jesús, hubo un momento de sus vidas en que no creían en Él. ¿No le parece increíble? Entonces, que no se nos haga extraño que existan personas que no crean en nosotros. Que no se nos haga extraño, porque sucede. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero Dios sí cree en nosotros. Dios sí ve el valor que hay en nosotros. De hecho, la palabra del Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces es importante ver el valor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el valor que nos damos es el valor que otros nos van a dar. Si tú no te valoras, los demás tampoco lo van a hacer. Mira, recuerdo algo que pues me sucedió hace algún tiempo acerca de un amigo, una persona que quiero mucho. Él tiene muchas ideas de negocios y siempre me ha dicho, venga, invierta en mi negocio, invierta en mi proyecto, mire, tengo esta idea de negocio, invierta algo de dinero. Y pues la verdad no he tenido la oportunidad de invertir en algún negocio de él, pero en algún momento cuando yo escuchaba cómo él hablaba de sí mismo, de cómo no le había ido bien en nada, de cómo se veía como tan poca cosa, yo le decía, mira, tú me estás invitando a mí a invertir en tu negocio, pero te voy a decir algo. Si tú no crees en ti mismo, si tú no te valoras a ti mismo, ¿cómo pretendes que yo invierta mi dinero en tu negocio si tú no crees en ti? La primera persona que tiene que ver el valor en sí misma eres tú. Si tú no apuestas por ti, ¿cómo me pides a mí que apueste por ti? Entonces vamos a imaginarnos que vamos a ir a un sitio de apuestas. Aunque yo no soy apostador y no me gustan las apuestas, es solamente un ejercicio para que entendamos la enseñanza. ¿Cuánto darías tú? ¿Cuánto apostarías por ti mismo? ¿Apostarías por ti mismo? ¿Cuánto apostarías? ¿Qué valor ves que hay en ti? Entonces, para comenzar, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, al libro de Mateo. Vamos a ver dos historias. Les prometo que no nos vamos a aburrir. Vamos a ver dos historias. La primera está en Mateo capítulo 25, versículo 14. Es la historia de los hombres y los talentos. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítele las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Entonces vamos a analizar este texto desde el principio. Y quiero resaltar algunas cosas que el Señor me enseñó y que quiero el día de hoy compartir con usted. Y algo que veo en el versículo 15, que está resaltado en amarillo para que usted lo pueda leer, dice que a uno le dio 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. O sea, el Señor no le entregó algo a ninguno de ellos si no hubieran tenido la capacidad. ¿A qué me refiero? Dios nos ha entregado a ti y a mí talentos, recursos. ¿Sabes por qué? Porque Él ve en ti y en mi capacidad. Él ve valor en ti, Él ve valor en mí. Por eso Él nos da, porque ve capacidad en nosotros. Y fíjate, en algunos, en este caso, en este ejemplo, uno tenía capacidad de 5,000. Tenía una gran capacidad. Otro tenía una capacidad de 2,000. Y otro tenía una capacidad de 1,000. Pero el Señor que todo lo ve sabía que había capacidad en cada uno de ellos. Entonces, si Dios nos ha entregado algo, es porque Él ve en nosotros la capacidad. Y tal vez tú dirás, bueno, pero es que a mí no me ha ido bien. Yo no he prosperado. Yo no he salido adelante. ¿Sabes qué? No es por capacidad. Tú tienes la capacidad. Tal vez el problema es que has caído en el engaño de no ver lo valioso que eres tú. Pero Él sí ve el valor en ti. Y por eso Él te ha entregado lo que tienes. Y Él quiere que des lo mejor. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Dice, el que había recibido las 5,000 fue enseguida. Diligencia. ¿Sabe qué sucede? Cuando no somos diligentes, no sacamos provecho a la capacidad que tenemos. Él nos ha dado capacidad y tú tienes capacidad. Pero si las cosas no han funcionado, puede ser porque ha hecho falta diligencia. Fíjese que él ganó otras 5,000, pero porque fue enseguida, fue diligente, no procrastinó, actuó. ¿Será que nos falta actuar más? ¿Será que porque no creemos en nosotros mismos y en la capacidad que Dios nos dio no actuamos? Mira, hay personas que no actúan. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas muy talentosas que no han llegado muy lejos porque el talento no es suficiente. Y ya lo vamos a ver. Tienen talento, pero no actúan. Y mira lo que dice el versículo 18. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra
y escondió el dinero de su señor. Actuó, pero de manera negativa. Cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuántos hoyos en la tierra has cavado con los recursos que Dios te dio? ¿Cuántos hoyos en la tierra has cavado? ¿Cuántas oportunidades se han ido porque no fuiste diligente, porque no creíste en lo que Dios te dio? Mira lo que dice el versículo 20. Dice, el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Dio fruto al 100 por uno. Dar fruto, y un fruto que perdure. Lo que Dios nos ha dado es para que demos fruto. Pero cuando nosotros no vemos el valor en nosotros, simplemente nos estancamos y no sacamos provecho. Miren lo que dice el versículo 21. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Mira, cuando tú ves el valor que hay en ti, tú sacas provecho a lo que tienes y te es añadido más. Dios deposita aún más en aquellos que son diligentes, en aquellos que se esfuerzan, en aquellos que entienden que tienen un valor y lo ponen a funcionar. Y dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Hay felicidad cuando eres diligente, cuando no caes en el engaño de la procrastinación, de dejar para después. Hay felicidad. Al principio hay que pagar un precio: la disciplina, el esfuerzo, la persistencia, la perseverancia. Pero cuando se ha pagado ese precio, hay felicidad. Pero cuando no se paga el precio, cuando se es perezoso, negligente, cuando no se hace lo que se tiene que hacer en el tiempo correcto, entonces no hay felicidad, hay tristeza. Dice el versículo 24, que lo tengo subrayado en amarillo, dice: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. ¿Cuál era el concepto que este hombre tenía de su Señor? Él veía las cosas negativas. Él veía las cosas, el vaso medio vacío, no medio lleno. No, es que este Señor es muy duro. Me dio solamente 1,000. En cambio al otro le dio 5,000. Al otro le dio 2,000, a mí 1,000. ¿Yo qué hago con 1,000? Nada. ¿Para qué me da eso? Más bien cavo un hoyo en la tierra y escondo eso allá. ¿Yo qué voy a hacer con tan poquito? Y esa es la actitud de algunos. No, pero es que esa idea de negocio, ¿eso para qué? No, eso yo no creo que yo vaya a prosperar en eso. Además la situación económica está muy dura y con pandemia. No, eso yo ni para qué salgo. Yo mejor me quedo en mi casa viendo los noticieros a ver cuántos muertos van diarios. ¿Cuál es tu actitud? Así hayas recibido poco. De lo poco puede salir mucho si eres diligente. ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que Dios te está dando? ¿Las estás aprovechando? ¿O estás cayendo en el engaño de que no puedes? ¿O estás cayendo en el engaño de que tienes muy poquito? Tendemos a compararnos con los demás. Uy, es que a este le dieron harto. Mire todo lo que hizo. Mire, se fue de viaje. Mire lo que logró. En cambio yo no he podido. No, está muy difícil. Esa era la actitud del que había recibido 1,000. Dice: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Una mala actitud, un mal concepto, una creencia errónea. ¿Usted cree que el Señor es así? ¿Usted cree que el Señor es duro? ¿Usted cree que el Señor cosecha donde no ha sembrado? ¿Usted cree que el Señor recoge donde no ha esparcido? Si Él es el primero en dar. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Porque puedes estar siendo engañado en eso. Hay una frase de un teólogo, solo que no recuerdo el nombre del teólogo, dice que el error doctrinal
es como una venda a los ojos y una coraza en el corazón. Cuando tenemos un concepto errado acerca de quién es Dios, cuando tenemos una visión errada acerca de quién es Dios, vivimos en el engaño. Y este hombre de estas 1000 monedas tenía un concepto errado, tenía una visión errada de quién era Dios. Él creía que Dios era duro, que cosecha donde no había sembrado y que recoge donde no había esparcido. Y muchas veces relacionamos a Dios con nuestras figuras paternas o con las figuras de autoridad que hemos tenido. Entonces, si tuvimos un padre maltratador o si tuvimos un jefe maltratador, relacionamos a Dios con eso y nos hacemos un concepto errado de Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Para saber quién es Dios, cómo es Dios y cómo actúa el Señor, tenemos que ir a su palabra y entender lo que Él dice ahí. De lo contrario, estamos formándonos unos conceptos errados acerca de quién es el Señor. Y vamos a tener unos resultados como los del hombre de las 1000 monedas. Vidas llenas de temor, de baja autoestima, de conceptos errados, de no dar fruto, de no aprovechar la capacidad. Dice el versículo 25, así que tuve miedo. Mire, las personas que caen en el engaño de no creer en sí mismas son personas que viven con miedo. Viven con miedo de hablar con sus jefes, les da miedo, les tiemblan las piernas, les da miedo. Cuando están en una reunión y tienen que dar una opinión en público, les da miedo. Creen que lo que ellos tienen para decir no vale, no es una buena idea, no sirve. Tener un concepto bajo de sí mismo afecta tu vida, afecta tus resultados, afecta tu entorno. No te dejes controlar por el miedo, porque el miedo paraliza, estanca. Dice, después de la coma, dice, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Esconder. Las personas que no se valoran a sí mismas se esconden. Esconden lo que hacen. Les gusta estar solas. No les gustan que los demás vean las cosas buenas que tienen. Les da pena. Yo me he encontrado con cantidad de personas que todo les da pena. Ay, es que me da pena ir a decir. Ay, es que me da pena ir a pedir. Ay, es que me da pena decirle a la persona tal cosa, tal otra. Les da pena. Porque se sienten inseguros, sienten que no merecen. Cuando a ti te da pena todo, es porque sientes que no mereces. Que no mereces ser escuchado, que no mereces ser atendido, que no mereces ser tomado en cuenta. Ese es el problema. Dice el versículo 26, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000. Esto es un principio que funciona en el reino de Dios y en la economía. Al que tiene se le da más. Y el que no aprovecha lo que tiene, el que vive con temor, el que vive escondiendo todo, aun lo que tiene, le es quitado. Dice el versículo 29 y 30, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Tú qué clase de persona quieres ser? ¿Tú quieres ser la persona que tiene o la persona que no tiene? Porque capacidad se te fue dada. Pero ¿qué clase de persona eres?
¿En qué espejo te estás mirando? Tengo esta pregunta acá para ustedes el día de hoy. ¿En qué espejo te estás mirando? ¿En qué espejo se miró el que recibió las 5,000 monedas? En un espejo correcto. Si mi Señor me confió esas 5,000 monedas, es porque yo puedo ir y producir otras 5,000. Si Él confió en mí, es porque yo tengo la capacidad para dar. Y eso es lo que quiero que pienses tú hoy. Que Él te dio la capacidad para hacer, para producir. Pero si tú te miras en el espejo, que se miró al que le fueron dadas las 1,000 monedas, ¿en qué espejo se miró ese hombre? En el espejo del no puedo, no soy capaz, me quedo grande, soy un tonto, un inútil, no pude. En ese espejo se miró ese hombre. ¿En qué espejo te estás mirando tú a diario? ¿En qué espejo ves tu vida? Ahora, en la palabra leí una historia que me llamó mucho la atención acerca del engaño. Es de un profeta, ni siquiera se menciona el nombre del profeta como tal, pero es una historia bien interesante. Y quiero que veamos esta historia para que entendamos un poco lo que puede pasar cuando no creemos en lo que Dios nos ha dado, cuando no creemos en lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a sacar unas lecciones bien interesantes. El profeta engañado, dice Primera de Reyes, vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 13 del versículo 1 en adelante. Entonces vamos a leer la historia, como hicimos al principio con la de los talentos, y después nos vamos a devolver y vamos a extraer algunas cosas que me llamaron la atención. Dice el versículo 1. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua. Porque así me lo ordenó el Señor, me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en ese lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta, como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa,
para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia de la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ¡ay, hermano mío! ¿Qué historia? Vamos a verla en detalle, porque me llama la atención algunas cosas. Y vemos una historia en donde parece que hay algo injusto. Si usted se pone a analizar, uno dice: no, pero es como injusto que este profeta joven hizo lo que Dios le dijo, habló con este rey y mire cómo termina. Y es importante empezar bien, pero aún más importante es terminar bien. Ser obediente de principio a fin. Y este profeta joven, fue un profeta que recibió un mandato de Dios claro. Tenía que ir a donde este rey Jeroboam, tenía que darle una palabra a ese altar pagano. Era un altar en el que Jeroboam, para colocarlos en contexto, Jeroboam fue un rey malvado. Jeroboam construyó 2 becerros de oro. Su maldad fue muy grande. Dios había establecido que el sacerdocio de su templo era para los levitas. Él había escogido a los levitas para que oficiaran en el templo y hicieran todos los oficios del templo. Pero Jeroboam, en su rebeldía, él formó su propio sacerdocio y él nombraba sacerdote a quien él quisiera para ofrecer sacrificios. Adicional a que hizo 2 becerros de oro y escogió sus propios sacerdotes, también adoraba a otros dioses. Mejor dicho, Jeroboam tenía patas arriba todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Entonces, claro, el Señor estaba en contra de esto y le dice a esta profeta: ve y dile que sobre ese altar se sacrificarán huesos humanos y ese altar se quebrará. Era una forma en la que Dios le estaba diciendo a Jeroboam: no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, no estoy de acuerdo con tus becerros de oro, no estoy de acuerdo con que hayas establecido un sacerdocio diferente. Estoy en oposición a lo que tú haces. Eso era lo que tenía que hacer el profeta. Y adicional a eso, Dios le había dicho al profeta: no comas pan ni tomes agua en ese lugar. No comas pan ni tomes agua en ese lugar, porque era un lugar sucio, era un lugar contaminado espiritualmente. Y Dios quería cuidar al profeta. Y le dijo: y no vuelvas, cuando vayas, vas por un camino, pero cuando te devuelvas, devuélvete por otro camino distinto, porque el Señor estaba cuidando la vida de este profeta. Entonces, cuando este profeta llega y se enfrenta a este rey y da una palabra, inmediatamente hay un respaldo de Dios.
Porque suceden dos cosas. La primera, cuando el rey escucha esta palabra, que es una palabra desafiante, es una palabra fuerte contra el rey y contra el altar, el rey extiende su brazo señalando al profeta, dándole la orden a sus soldados de que lo arresten. ¿Y qué hace el Señor? Le paraliza el brazo a este rey. Inmediatamente. Este profeta joven, en ese momento, pudo ver el poder de Dios. Pudo ver el poder de Dios actuando en él, a través de él. Tan pronto el profeta desató esa palabra y tan pronto este rey lo amenazó, Dios obró a favor del profeta. Dios lo cuidó, Dios lo protegió de un rey malvado que tenía el poder para destruirlo, pero Dios lo respaldó. Y después ese altar se quiebra y se riegan las cenizas, que fue la señal con la que Dios respaldó a este profeta. Había un respaldo de Dios. Era un profeta joven, pero respaldado por Dios. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Si Dios te llamó siendo niño o Dios te llamó siendo joven, que ninguno tenga en poco tu juventud, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Si Dios te llamó a hacer algo, así seas joven, Dios está contigo. Hazlo. No tengas miedo. Él va delante de ti, enderezando las sendas, mostrándote el camino. Mira, cuando yo tenía 16 años, conocí al Señor Jesucristo. Y yo pensaba que yo nunca iba a poder predicar. Me daba miedo, pero Dios me hablaba y me mostraba cosas. Y Él me decía, algún día vas a hablar mis palabras, prepárate. Y yo como que sí, como que no. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir esta palabra con ustedes. Que ninguno tenga en poco tu juventud, no te tengas en poco. Dios te quiere usar, Dios te quiere respaldar. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces este hombre, este profeta joven, después de ver el respaldo de Dios, el rey le hace una propuesta. Le dice, mira, ven a mi casa. Primero le pide que ore por él. Le dice, mira, ora por mí porque el brazo lo tengo paralizado. Yo me imagino el miedo que tenía este rey, el pánico que tenía este rey, de ver que su brazo se le paralizó por haber lanzado un juicio contra el profeta de Dios. Y el profeta de Dios ora por él y le ha restablecido su brazo. Ahí podía haber respaldo. El profeta joven pudo ver respaldo, un respaldo impresionante. Él creyó lo que Dios le dijo, actuó conforme a esa fe y vio el respaldo de Dios. Y eso es lo que sucede cuando le creemos a Dios. Cuando Dios nos da una palabra y nosotros le creemos a Dios, Él nos respalda. Él va con nosotros. Y eso le pasó al profeta joven. Oró para que su brazo se restableciera y el brazo de este rey se sanó. Y entonces ahí sí es cuando el rey le dice, venga, quédese acá, yo le doy comida, le voy a dar regalos. Y el profeta dice, no. No, porque el Señor me dijo, no comas pan y no bebas agua en ese lugar. Entonces, así usted me dé la mitad de su reino, no lo voy a hacer. Hasta ahí iba bien. Tenía convicción, tenía principios, actuó como Dios quería. Pero ¿qué sucede después? Se devuelve por otro camino, pues nuevamente a su casa, y dice que el profeta anciano supo todo lo que había pasado y se fue a encontrarse con este joven. Y cuando lo encontró, él estaba sentado. Versículo 14 dice, y se fue tras el hombre de Dios, lo encontró sentado debajo de una encina. Entonces, él había ido de camino, había dado la palabra que Dios le había dicho que diera, no se quedó a dormir ese día ya, no comió, no bebió allá y se devolvió por otro camino. ¿Eso qué me indica? Que este profeta joven estaba cansado, que había recorrido un viaje para hacer el trabajo que Dios le colocó
y se estaba ya devolviendo. O sea, había pasado un tiempo en el que tal vez él no había comido y no había bebido nada. Y este profeta anciano lo encuentra como cansado, sentado debajo de una encina. Tengamos cuidado, porque muchas veces cuando estamos cansados o agotados, somos más susceptibles al engaño. Renueva tus fuerzas en Dios. Entrégale tus cargas a Dios. Tómate tiempos de descanso, porque en medio del cansancio el enemigo nos puede engañar. Podemos ser presa fácil del enemigo cuando estamos cansados. Y mira lo que sucede. Dice, y se fue tras el hombre de Dios, lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Entonces el profeta joven le respondió lo que siempre respondía. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. El versículo 17 dice, pues el Señor me ha dado esta orden, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, ¿también yo soy profeta como tú? Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua, y así lo engañó. ¿Qué pasó con las convicciones? ¿Qué pasó con la claridad que tenía? ¿Qué pasó con este profeta joven? Y me llama la atención que la historia nos habla del profeta joven y del profeta anciano. No dejes de creer en ti porque eres joven. No dejes de creer lo que Dios te ha dicho porque eres joven. Pueden venir otros más viejos o con más experiencia que tú a tratar de engañarte. Ten cuidado de a quién escuchas. Porque este joven escuchó a ese profeta anciano y dejó de creer lo que Dios le había dicho a él por creerle al profeta anciano. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. Somos engañados por el enemigo cuando dejamos de creer lo que Dios nos ha dicho. ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Estás creyendo en las promesas que Él te dio desde un principio? Escuchas a tantos profetas, escuchas mensajes de tantos pastores que ya has olvidado lo que el mismo Dios te ha dicho a ti en lo secreto. Y de esto puedo sacar varias lecciones. Una de ellas es que debemos cuidarnos de a quién escuchamos. A mí hay algo que me incomoda y es que existan personas creyentes que escuchan a una cantidad de predicadores, buscan y buscan y buscan predicadores y escuchan diferentes cosas, tienen comezón de oír la palabra de Dios, tienen comezón de oír, tienen que estar escuchando a alguien o si no, no están tranquilos. Eso está mal. Dios ya te ha hablado a ti. Dios ya te ha dicho a ti lo que debes hacer. ¿Qué necesidad tienes de ir a buscar otros consejos? ¿Qué necesidad tienes de ir a escuchar a otros pastores que no sea el tuyo? ¿Por qué tienes que hacer eso? Hay algo que un maestro de liderazgo que ustedes conocen y que yo pues les he contado, se llama John Maxwell. Él me enseñaba en alguna oportunidad algo y es que tenemos que tener cuidado con las creencias prestadas. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Porque tienes convicción? ¿Porque tienes revelación del Espíritu Santo? ¿O porque el otro lo hace? Hay personas que cambian de creencias como cambiar de ropa. Viene cualquiera de cualquier lugar a decir cualquier cosa y cambian de creencia. Entonces hoy le creen a uno, mañana le creen a otro y pasado mañana a otro. Y viven cambiando de creencias. No tienen claro lo que Dios les ha enseñado. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa que escuchan a tantos y toman creencias prestadas de todas partes? Porque no han valorado lo que Dios les ha enseñado.
porque tienen un concepto tan bajo de ellos mismos que solo ven valor en los demás, solo ven valor en lo que los demás estudian, solo ven valor en lo que los demás enseñan, pero no ven valor en lo que Dios les ha enseñado a ellos mismos. Creencias prestadas. Que no le pase. Que no le pase que la mayoría de las cosas que usted cree es porque se las escuchó al vecino o se las escuchó al amigo. Tengamos un pensamiento crítico, analítico. A Dios le encanta que usemos el cerebro, le fascina. Dios nos dio una capacidad impresionante para que usemos ese órgano de nuestro cuerpo, y no por ser creyentes, entonces vamos a dejar de usar la capacidad que Dios nos dio de pensar, de analizar, de cuestionar, de reflexionar. Cuidado con ser de esas personas que le cree a todo el mundo todo. Porque eso le pasó a este profeta joven. Lo tenía claro hasta un momento y después apareció un profeta más viejo que él y lo engañó fácilmente. Que no te engañe el enemigo de esa manera. Ten cuidado de a quién escuchas. Ten cuidado de creencias prestadas. Lo engañó. Dice el versículo 19 y 20, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. La embarró. El profeta joven la embarró. Él tenía la razón. Él tenía el mensaje de Dios claro. Pero por prestarle atención al otro, la embarró. No la embarremos. Creámosle a Dios más que a los hombres. Entonces, yo pienso que toda esta serie de enseñanzas acerca del engaño nos dejan varias reflexiones. Y una de esas es que tenemos que ver el valor que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que creer en nosotros mismos, creer en lo que Dios nos dio, ver el valor que hay en nosotros para no ser engañados fácilmente. Hemos visto el engaño de creer que no recogeré lo que sembré. Hemos visto el engaño de el saber y no hacer. Este hombre sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Hemos visto también el engaño de creer que nunca será engañado. Él era un profeta, pero fue engañado. Cuidado. Tengamos cuidado. Y hemos visto cómo el enemigo quiere engañar a todo el mundo, a través de diferentes estrategias, a través de diferentes formas. ¿Y cuál fue el fin de este profeta joven? En el versículo 24 dice: y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. ¿Usted se imagina todo lo que ese profeta hubiera podido hacer después? ¿Usted se imagina todo lo que Dios hubiera podido confiar en ese profeta? ¿Cómo lo hubiera podido seguir usando? Pero ni siquiera su nombre está registrado porque se dejó engañar. Dios tiene planes para ti, propósito para ti, dirección para ti. Tienes una misión por cumplir. Pero si te dejas engañar del enemigo, ¿qué va a pasar? La palabra dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pues déjame decirte que acá ese león pudo devorar a este profeta. Lo dañó. Acabó con su vida. No permitamos que el engaño acabe con nuestra vida. No permitamos que el engaño nos quite la capacidad de hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Cuidémonos del engaño. Esto no es un juego. Y si el enemigo te está engañando en algo, busca ayuda. Busca personas que te puedan ayudar. En la iglesia hay personas que te pueden ayudar, que te pueden orientar. A veces necesitamos escuchar la voz de alguien más que nos ayude a salir
de ese nivel de estancamiento, de ese nivel de engaño en el que estamos. Yo quiero que ya terminemos con esto y podamos orar. Podamos pedirle al Señor que guarde nuestro corazón del engaño y de aquellos falsos o aquellas personas que vienen con mensajes que no vienen de parte de Dios. Entonces oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos guarde, Señor. Guárdanos de ser como el hombre que escondió los talentos, que cavó un hoyo en tierra, porque él no veía el valor que tuviste en él. Tuviste en él capacidad, pero él no vio capacidad. Ayúdanos a vernos en el espejo correcto, Señor, en el espejo de tu palabra, para entender y comprender ese valor que tú ves en nosotros, que tú nos amas demasiado, Dios, que tú crees en nosotros, porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Por favor, Señor, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y que no cree en ella misma, no se valora a sí misma, yo oro, Señor, para que pueda salir de ese engaño, de esa mentira, y pueda ver el valor que tú has puesto en él o en ella. También oro, Señor, para que me guardes. Guarda mi vida del engaño, Señor. Guarda a aquellos que están escuchando este mensaje del engaño, de escuchar mensajes que son distorsionados, que no vienen de ti. Así sean personas reconocidas, así sean personas con un nombre. Señor, guárdanos para creer lo que tú nos has dicho a nosotros. Ayúdanos a tener convicciones, Señor. Ayúdanos a que lo que nosotros creamos sea porque tú nos lo has enseñado. No nos dejes, Señor, simplemente ser personas que creen cualquier cosa. Danos firmeza, danos convicción. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia a tener claro lo que creemos y a permanecer firmes en nuestras convicciones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo te entrego, Señor, este tiempo. Yo te ruego, Señor, que quites el engaño de nuestra mente. Quita el engaño de nosotros. No dejes y no permitas, Señor, que sigamos en un camino de engaño, engañando a otros o siendo engañados por el enemigo. Libéranos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que haya liberación del engaño. Que tu iglesia no siga siendo engañada, que tu pueblo no siga siendo engañado. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos de las mentiras que hemos fabricado hacia nosotros mismos. Ayúdanos a conocer tu verdad, Señor. Ayúdanos a caminar en tu verdad, a entender tu verdad. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos defraudado, así como este profeta joven te defraudó. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dejado de creer lo que tú nos has dicho, así como este joven profeta lo hizo. Perdónanos, Señor, porque cuando lo hemos hecho, le hemos abierto la puerta al león. Hoy cerramos esa puerta espiritual y te pedimos que nos perdones. Y ayúdanos a recordar esas promesas que tú nos diste. Ayúdanos a recordar esas palabras que tú nos diste y que nos deben mantener firmes hasta el fin. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que me das de llevar tu palabra a todas estas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, ya habiendo visto todo esto y habiendo desarrollado esta serie de enseñanzas, le pido al Señor que nos guarde del engaño a todo nivel. A nivel social, a nivel político, a nivel espiritual, a nivel familiar. Que el Señor nos guarde de ser engañados o de ser instrumentos para engañar a otros.
Muchas gracias por haberte conectado a esta transmisión. Muchas gracias por haber prestado atención. Espero que esta sea una palabra de Dios que impacte tu vida y que llene tu vida del poder de Dios. Entonces, nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga.